Por Monseñor José Julio Martínez, el drama de Jesús, tercera parte, la consumación, capítulo 15. La paz sea con vosotros. Lo mismo que María Magdalena, las santas mujeres anuncian a los apóstoles que han visto a Jesús resucitado, pero ellos no solo se niegan a creerles, sino que todo aquello no es a sus ojos otra cosa más que fantasía de mujeres. Poco después, hacia el mediodía, Jesús se aparece a Pedro solo. Ya, al dar su encargo a las mujeres, había dicho a los ángeles: decid a los discípulos y a Pedro. Frase infinitamente delicada para el arrepentido. Le debía hacer sentir que si él había renegado de su maestro no renegaba de él. Se le aparece ahora, antes que a los demás apóstoles, para acabar de transfigurar esta alma en el arrepentimiento y en el amor. Desgraciadamente, no tenemos pormenor alguno de este encuentro entre el Padre que abraza y el Hijo pródigo que llora. San Marcos, discípulo de San Pedro, no dice una palabra, prueba de que el humilde apóstol no hablaba nunca de este favor que Jesús le concedió. San Lucas nos transmite el hecho, San Pablo también lo atestigua, pero ambos con una frase brevísima, como si los bien conocidos sentimientos del príncipe de los apóstoles les impusieran como una ley absoluta esa reserva. En cambio, San Lucas nos refiere con singular encanto otra aparición que ocurrió poco después. Es un relato tan vivo, tan bien tomado del natural, y de tal manera se ve ahí al testigo ocular, que uno se pregunta si San Lucas, que nombra a uno solo de los dos discípulos y que oculta el nombre del otro, ¿no sería él mismo ese discípulo anónimo? Dice así: dos de los discípulos iban en este día a una aldea que dista de Jerusalén espacio de 60 estadios, es decir, cerca de unos 25 kilómetros. Esta aldea se llamaba Emaús. Iban estos dos discípulos hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían pasado. Y sucedió que mientras iban hablando y discurriendo entre sí, también Jesús, acercándose, caminaba al lado de ellos, pero sus ojos estaban cohibidos para conocerlo. Les dijo pues: ¿qué conversación es esa que traéis entre vosotros por el camino? Y ellos se detuvieron entristecidos, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: tú solo eres el forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha sucedido estos días en la ciudad. ¿Qué cosa? Lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obras y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le han entregado nuestros sumos sacerdotes y magistrados a sentencia de muerte, y lo han crucificado. Nosotros esperábamos que él era quien iba a liberar a Israel. Pero es el caso que ya está pasando el tercer día desde que sucedió aquello. Cierto que unas mujeres de las que están entre nosotros nos han asustado, porque habiendo ido esta madrugada al sepulcro y no encontrando el cuerpo de Jesús, han vuelto diciendo que hasta una visión de ángeles han visto, los cuales aseguran que él vive. Y algunos de nosotros han ido al sepulcro y han hallado todo como decían las mujeres, mas a él no lo han visto. Oh insensatos y tardos de corazón, para conocer todas las cosas que han dicho los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todo aquello y que así entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras lo que se refería a él. Y en esto llegaron a la aldea donde iban, y él fingió que iba a seguir de largo. Pero le hicieron fuerza diciendo: quédate con nosotros, porque llega ya la tarde y el día ya declinó. Y entró con ellos, y sucedió, estando él con ellos a la mesa,
que tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y se lo daba. Entonces se les abrieron a ellos los ojos, y lo reconocieron, mas él desapareció de sus ojos. Y se dijeron unos a otros: pues ¿no estaba ardiendo nuestro corazón en el pecho mientras nos hablaba por el camino y nos interpretaba las Escrituras? Y levantándose al punto, como que no podían esperar para dar la noticia, regresaron a Jerusalén. Los discípulos se hallaban precisamente reunidos en aquel momento. Había llegado la noche. Cada cual comunicaba a los demás las impresiones del día. No dudaban que Jesús hubiese resucitado. La aparición a Pedro había disipado las últimas sombras. Una cosa son mujeres que dicen que resucitó, y otra cosa es Pedro. Entran los 2 discípulos de Emaús a la asamblea de discípulos reunida. Los reciben con una exclamación: ¡El Señor ha resucitado en verdad y se ha aparecido a Pedro! Ellos, por su parte, refieren lo que les ha sucedido y cómo han reconocido a Jesús al partir el pan. El gozo llega a su colmo. Las puertas estaban cuidadosamente cerradas por temor a los judíos. No cabía temer que después del relato de los soldados se les ocurriese hacer encarcelar a los discípulos. En esto aparece Jesús en medio de ellos. Por más de que creyesen en su resurrección, no esperaban verlo. El asombro, el júbilo, la duda se disputan las almas. Oigamos a San Lucas, que presenciaba probablemente aquella escena. ¿En qué términos la describe? Vino Jesús y se puso en medio de ellos y dijo: «La paz sea con vosotros. Soy yo, no temáis». Mas ellos, turbados y espantados, se figuraban ver a un fantasma. Y él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y por qué se levantan esas vacilaciones en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies y el costado, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón. Mas como ellos, por su mismo gozo, no creyesen y se maravillasen, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces ellos le presentaron un pedazo de pan asado y un panal de miel, y tomándolo, comió delante de ellos, y les dio los restos. Se alegraron pues los discípulos, habiendo visto al Señor. Y les dijo de nuevo: «La paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, os envío yo a vosotros». Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos». Realmente interesante. Aquí nuestro Señor comunica el Espíritu Santo a los sacerdotes en orden a ejercer el ministerio de la confesión. Jesús, que conoce la intimidad de las conciencias, que lee en los corazones como en un libro abierto, no necesita que nadie le cuente los pecados. No necesita escuchar para poder juzgar si están arrepentidos o no. Por eso, a la mujer pecadora, sin preguntarle nada, viendo que su corazón estaba arrepentido, le dijo: «Yo no te condeno, tus pecados te son perdonados, vete, no peques más». Sin embargo, los apóstoles, que si bien reciben un poder divino de perdonar pecados, nuestro Señor no le comunica el don de leer las conciencias. Necesitan que cada uno que conoce la propia conciencia se la manifieste, para que ellos puedan juzgar si son dignos de perdón o no, de acuerdo al arrepentimiento que manifiestan. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Así fue la aparición de Jesús a los discípulos reunidos, de la cual todas las demás han sido el prólogo.
Después de haber preparado sus almas y excitado su espera con apariciones rápidas, íntimas, a Magdalena, a las santas mujeres, a Pedro y a los discípulos de Emaús, se aparece finalmente a todos los apóstoles reunidos. Va a pasar la noche con ellos. Les enseña sus pies y sus manos traspasadas. Entreabre su túnica y les deja ver la llaga de su corazón. Se sienta a su mesa, como delante de ellos, con ellos. Les dirige las más dulces, las más tiernas palabras. Explican las Escrituras cuanto a él se refiere. Les transmite el poder de perdonar los pecados, prometido antes. Aleja poco a poco la duda, el asombro, el pavor de sus almas. Sustituye en ellas el consuelo, la admiración, la antigua amistad. Crea en ellas la fe en su resurrección. No es una aparición rápida como las anteriores. Es una larga y dulce velada que pasa con los apóstoles, menos solemne quizás, pero más detenida de lo que imaginamos. Pero faltaba uno de los 12. Era Tomás, aquel que había dicho cierto día: vayamos a Jerusalén y muramos con él. Abrumado de tristeza, desalentado, dudando de todo después de haber visto frustradas sus más queridas esperanzas, se había alejado de Jerusalén. Cuando volvió y le contaron lo que había sucedido, sintió amarga pena que en él se convirtió en duda. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no introduzco mis dedos en el sitio que ocupaban, y mi mano en la llaga de su costado, no creeré. Quizás Tomás pensaba: los discípulos por la tristeza se están dejando engañar de imaginaciones. Lo único cierto que tenemos es que Cristo murió y que su cuerpo no está más. Cuando yo vuelva a encontrar ese cuerpo, que tiene que tener en sus manos la señal de los clavos, y que tengo que poder meter mi dedo dentro, que no sea pintura, y mi mano tiene que entrar en la llaga de su costado, yo he visto el tamaño de esa llaga, no creeré. Tomás busca un cadáver, no busca un resucitado. Y así estará 8 días dudando y disputando en medio de los apóstoles, que ya creen. Dijo de primera intención: si no veo. Pero luego avanza más: también los ojos se engañan. La prueba del tacto es la más infalible. Poner el dedo donde estuvieron los clavos, poner la mano, toda la mano, donde entró la lanza. Hacer como el ciego, que a veces se equivoca menos que los que ven. Reniega de la fe, vista suprema del alma. Reniega de la vista misma, el sentido más divino del cuerpo. No tiene confianza ya más que en las manos, carne que toca carne. Aquel doble reniego lo deja a oscuras, en el tanteo de la ceguera, hasta que la luz, hecha hombre, por una suprema condescendencia amorosa, no le devuelve la luz de los ojos y la del corazón. Mas Jesús es bueno con los que dudan, principalmente cuando su corazón sufre y su alma siente deseos. Jesús, que después de su resurrección se preocupa en consolar a sus discípulos y cambia constantemente sus planes para poder consolar a los amigos. 8 días más tarde, dice San Juan, historiador de las ternuras de Jesús, como los apóstoles se hallasen reunidos en el mismo lugar, y con ellos esta vez sí estaba Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y de pie en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Y enseguida, dirigiéndose a Tomás: trae acá tu dedo, y mira mis manos, y trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto
y han creído. Escena de infinita belleza. Tomás, puesto de rodillas y profesando ante todos su fe en Jesucristo, como Dios y como Señor, reconoce su derrota, más bella que todas las victorias, y desde este instante es todo de Jesús y le servirá hasta el martirio. Ve a un hombre, pero lo ve tan perfecto, tan sabio, tan poderoso, tan benigno, tan santo, que ya no puede dudar. Este hombre que ha resucitado es Dios, Señor mío y Dios mío. Jesús se deleita en su fe, pero se agrada más en la de aquellos que ni ven al hombre resucitado, ni ven a Dios, y sin embargo creen. Felices los que creen sin haber visto. Estos somos nosotros. Las fiestas de la Pascua han terminado. Caravanas de peregrinos regresan a sus países. Los apóstoles se unen a los que se volvían a Galilea. Jerusalén, teñida con la sangre de su Maestro, se les ha hecho odiosa. Por otra parte, Jesús les ha citado para Galilea. Allí me veréis. Parten llenos de gozo. Piensan que van a verlo, no en aquellas rápidas apariciones que no satisfacen a los corazones amantes, sino en una presencia continua como en los tiempos de paz. ¿Acaso comenzará él su reinado y restablecerá ya la gloria de Israel? Inmensa expectación llena sus corazones. No será defraudada. Volverán efectivamente a ver y oír al amado Maestro. Verán comenzar su reinado. El elevado pensamiento de Jesús, tan mal comprendido por ellos hasta entonces, el reinado universal y eterno de las almas, empezará a adquirir ante sus ojos, ya en Galilea, su invencible vuelo. Vueltos pues a las orillas del mar de Tiberíades, o lago de Genesaret, o mar de Galilea, como se le da a veces con distintos nombres, ejercitan su antiguo oficio de pescadores para ganarse el pan de cada día. Y nos cuenta San Lucas, testigo de vista. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, y Natanael, que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros 2 de los discípulos. Simón Pedro, por ser el más activo y quizás el más ansioso de todos, se levanta bruscamente. Voy a pescar. Como quien dice, ya no aguanto más quedarme aquí, necesito hacer algo. Esta espera me tiene los nervios de punta. Vamos también nosotros contigo, le dicen los demás discípulos, y salieron y subieron a la barca, y en aquella noche, por más que intentaron, no lograron pescar nada. Llegada la mañana, se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no conocieron que era Jesús. Les dijo pues Jesús afectuosamente: Muchachos, ¿tenéis algo de comer? Se entiende, pescado fresco, que habéis estado toda la noche pescando, vengo a comprar pescado fresco. Le respondieron, con cierta tristeza, no. Les dice él, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la gran cantidad de peces. Juan, a quien desde el principio llamaba la atención el hombre de la orilla, a quien se había quedado mirando fijamente como intentando escrutar a través de la distancia el rostro, al ver este prodigio, fijó su virginal y penetrante vista nuevamente en el desconocido. Dijo pues a Pedro, aquel discípulo a quien amaba Jesús, es el Señor. Simón Pedro, en cuanto oyó que era el Señor, se ciñó la ropa exterior, pues otra ropa no llevaba, y se echó al mar, nadando. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, porque no estaban lejos de la orilla, sino
como a unos 200 codos, más o menos 100 metros. En cuanto saltaron a tierra, vieron unas brasas arregladas como para cocinar y encima un pez asado y pan. Les dice Jesús: «Traed los peces que habéis cogido ahora». Subió Simón Pedro y trajo a tierra la red llena de peces grandes, que eran 153, y con ser tantos peces, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, almorzad». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo, como sabían, que era el Señor. Viene Jesús y toma el pan y se lo reparte, y lo mismo el pescado. Qué dulce aquella mañana en la playa del Tiberíades, con un huésped tan cariñoso y atento, con un almuerzo tan sencillo y sazonado. Pocas escenas contempló el fogoso mar tan delicadas como aquellas. Comían todos, servía el Señor, y se dejaban servir los discípulos, sin dudar de que es el querido Maestro muerto y resucitado, felices de estar otra vez con Él y de contemplarlo llenos de amor. Cuando hubieron almorzado, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Y le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos». Y por segunda vez, después de un tiempo, le dice: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice: «Pastorea mis ovejas». Y le pregunta por tercera vez, al cabo de un tiempo: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que por tercera vez le dijese: «¿Me quieres?», y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas». Los corderos y las ovejas Jesús le confía a Pedro, las crías y sus madres, es decir, todo el rebaño y cada uno de los miembros del rebaño, como a primero e inmediato pastor. Pero después de haberlo puesto a la cabeza de su reino, Jesús le recuerda a Pedro que no le aguardan grandezas terrestres, que es vicario de un Dios crucificado. En verdad te digo que cuando eras más joven te ceñías tú mismo e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Decía esto para indicar con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Le anuncia que morirá mártir, con las manos extendidas, atado por otro, llevado a la fuerza. Morirá en cruz como su amado Maestro. Este es el corazón de Jesucristo para el hijo pródigo que se arrepiente de corazón. Lo abraza y lo consuela el día de Pascua, lo confirma en su antigua dignidad de jefe de la Iglesia y le hace lavar la triple negación con 3 afirmaciones de amor. Le promete el título más glorioso con que hombre alguno puede presentarse en la vida eterna, el título de mártir de Cristo Jesús. Otra de las grandes apariciones de Jesús a sus discípulos fue en un monte de Galilea que él les había prefijado. Se les presentó como quien viene de lejos. Esta tierra pesada ya no era su patria. Ellos al verlo lo adoraron, y él les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y estad seguros de que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos».
Antes de la pasión se lo había predicho. Así como me envía a mí el Padre, así os envío yo a vosotros. Y ahora se lo repite augusta y solemnemente. Yo tengo recibida del Padre toda la potestad en el cielo y sobre la tierra. Pues bien, según estos poderes que yo tengo y con el poder que yo ahora os comunico, id vosotros, mis apóstoles, mis enviados, id por todo el mundo. Enseñad a todos la doctrina de mi evangelio. Una vez que estén enseñados, si creen, bautizadlos, y luego educadlos en guardar todos los preceptos que yo os he dado, y esto para siempre. Porque aunque pronto he de irme definitivamente al lado de mi Padre, puedo estar y estaré en medio de vosotros hasta el fin del mundo. Mientras viváis vosotros, estaré con vosotros, y después que muráis, con vuestros sucesores. Vosotros sois mis discípulos, mis aprendices, convertidos en maestros, porque ya os dije todo. Y ahora os envío a enseñar por todo el mundo. Palabras solemnes que terminaban el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que lo hacían universal, como la humanidad. Cristo solo había predicado en Judea. Ellos deben ir por todo el mundo. Este reino uno, santo e indestructible como Dios. San Pablo vio a varios de los que habían asistido a esta escena extraordinaria. Pasados 25 años, su impresión era tan vigorosa y tan viva como el primer día. «He aquí la gran nueva», decía él, «he aquí el evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual os mantenéis, y por el cual también alcanzáis la salvación. Que el Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se mostró a Pedro y después a los 11 apóstoles, y luego a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía. Tales son las principales apariciones de que los sagrados libros conservan recuerdo, mas dejan comprender que hubo más. Otros muchos milagros, dice San Juan, hizo Jesús a la vista de sus discípulos que no están escritos en este libro, pues estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 40 días pasaron en aquella vida deliciosa, alegre y triste a la vez. Veían con frecuencia a Jesús, mas nunca lo suficiente. Estaba con ellos, invisible o visible, presente u oculto, siempre esperando, siempre desapareciendo, y tanto más amado. En sus conversaciones les iba disipando los sueños de grandeza humana y les hablaba del verdadero reino de Dios, pero ellos eran tardos en entenderlo. Hasta el último día habrá uno que le pregunte: «Señor, ¿ha llegado el tiempo en que vas a restaurar el reino de Israel?». Así llegaron las fiestas de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor. Los galileos iban a celebrarlas a Jerusalén, en peregrinación. Poco antes, Jesús llevó allá a sus discípulos. Había resuelto separarse de ellos en el monte Olivete, testigo de su agonía espiritual, para que la manifestación de su gloria en aquel lugar sirviese de eterna recompensa a los que le habían sido fieles en el dolor.